balance del año que se va, del año 2022. Un balance con ideología, pensamiento, perspectiva liberal, porque es un balance convocado por Visión Liberal, el medio liberal por excelencia de la Argentina. Y se convoca a un especialista en materia internacional, que es además el representante en la Argentina de la Fundación Liberal Friedrich Naumann, Lars Andrés Richter. Me acompaña Daniel Olivera, nos supervisa Ángeles López, la directora de Visión Liberal. Hola Lars, hola Daniel. ¿Cómo empezarías, qué le plantearías a Lars respecto de este balance del 2022 que se va? 2022 será por siempre el año de la guerra. Así como tuvimos 2020 y 2021 atravesados por la pandemia, 2022 desde febrero el mundo se conmovió porque si bien había pequeñas guerras o subguerras en el continente africano, en algunos puntos de Asia, esta vez era en Europa. Esta vez uno de los contendientes era el viejo oso ruso, quien encarnó, si bien Rusia era parte de la Unión Soviética, encarnó a uno de los dos grandes de la historia del siglo XX. Y el otro contendiente era, en definitiva, la OTAN. La OTAN, que era apadrinada por Estados Unidos. Digamos que los contendientes se vuelven a encontrar de alguna manera, esta vez en Ucrania. Pasó casi un año, 10 meses, 11 meses, y la guerra parece empantanada en un punto en términos militares, pero sí ya tiene algunos puntos que uno puede sacar conclusiones. Y la primera conclusión es qué pasó con Alemania, que de alguna manera fue engañada por Putin, se dejó engañar, dejó que el suministro de energía más importante de la historia para Alemania viniera de parte de quien hoy es un enemigo de toda la OTAN, de Estados Unidos. ¿Cómo evaluás eso? Sí, bueno, es completamente verdad. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo que este año 22 fue un año muy importante. En un sentido negativo, lógicamente, porque bueno, acabas de describir muy bien claro qué pasó y qué significa. Entonces, con respecto al papel alemán, bueno, eso es verdad. Bueno, la dependencia en el sector de la energía es un tema. Eso fue lógicamente establecer esta dependencia un error político, bueno, porque bueno, lo que faltó y lo que todavía falta es una diversificación en el mercado de energía. Ahora, ¿qué fue cierta ingenuidad de la señora Merkel, que planificó todo en Alemania y en Europa por 10, 12 años? ¿O fueron negociados de Schröder? ¿Qué fue? Sí, bueno, de ambos. Entonces, en primer lugar, bueno, primera gasoducto Nord Stream 1 fue decidido por el canciller Schröder. El segundo fue decidido por la canciller Merkel. Y lo que pasa es que fue decidida este proyecto después de la invasión de los rusos en Crimea. Así es. Y eso fue claramente un error. O sea, ya había un antecedente claro de que Putin estaba afilando los dientes. Sí, así es. ¿Y qué entonces? ¿Pecaron de ingenuos los alemanes o era buen negocio? Digamos, creo que hay un cambio ahora en la opinión pública, entonces los alemanes son más y más críticos con respecto a este producto. Y bueno, lo que pasa es que en Alemania, bueno, los precios de energía son un tema, no solamente la inflación, sino también los precios de la energía, porque están aumentando y aumentando más y más. Y por eso es un tema, lógicamente, esta prehistoria de esta decisión. Nos preguntábamos con Daniel, bueno, está acá la mascota alemana. La mascota alemana nos ha venido a visitar. Se ve que le gusta la televisión también. Sí. Nos preguntábamos con Daniel, ¿quién lidera Europa? Sí. ¿Quién es el
canciller de Alemania. Cuando era en la época Sí. de la Merkel, Muy era claro, clara. fue claro. Era Sí. clarísimo, Sí, sí, sí. era Sí, clarísimo sí, sí, que sí, Europa sí. la manejaba Ya. Merkel. Sí, Alemania así y es, Merkel. así es. Ahora, ¿quién es Macron? Yo digo Macron, con su experiencia, bueno, después un poquito más que 5 años, es algo. Y haber sido reelecto. Fue reelegido, entonces, bueno, con un resultado respetable, no fulminoso, pero respetable, y entonces, bueno, Alemania tiene un gobierno, un canciller relativamente nuevo, están en cargo, tanto el canciller como el gobierno, hace un poquito más que un año. Y lo que pasa es que, bueno, la personalidad del canciller Schröder es diferente que la personalidad de Merkel. Bueno, Scholz. ¿Es diferente que Merkel? ¿Y respecto de Macron? También, ¿eh? Porque, digamos, Macron es una figura muy carismática. Jupiteriana, le digo. Sí, es una figura muy carismática, es un líder con carisma. Mientras que Olaf Scholz, con respecto a su personalidad, es un poquito, de Alemania del Norte, bueno, muy tranquilo, muy concentrado. Bajo perfil. Bajo perfil. Y bueno, retóricamente no tan capaz, digo yo, como Macron, como Schröder, su antecesor. Quien fue una figura más carismática también. Pero desde mi punto de vista es, bueno, la nación, digamos, el presidente, el jefe de gobierno, el jefe del Estado, más importante en la Unión Europea actualmente es Macron. Es Macron. Claro, Ya claro. lo vimos en el Mundial. Sí, En la final del Mundial, sí, Macron fue un actor. Era como un líder mundial. Era un actor Así es. festejando, alentando, consolando a Mbappé cuando pierde Francia. Es decir, muestra al mundo, sí, se pone como una referencia a él, su imagen, ¿no? sí, sí. Ahora, eso yo no sé si Se es alcanza. traslativo a liderar a Europa. Sí, sí. A una Europa a la que le falta el Reino Unido, que no es un dato menor. Así es. Bueno, entonces, lamentablemente, digo yo, bueno, Inglaterra, Gran Británica no es todavía, ya no es parte ya no es miembro de la Unión Europea. Lamentablemente falta una parte muy importante de la historia, de la cultura, de la identidad de Europa. Y bueno, además, bueno, creo que hubo un año con 3 primer ministros en Británicos. Downing Street. Ahora- falleció la reina, entonces... Ahora, no es miembro de la Unión Europea, pero sí es miembro de la OTAN. Sí. Y pareciera que ahora, porque están en guerra, el organismo supra es la OTAN y no la Unión Europea. Y sí, Sí, Es sí, decir, sí, ahora es la OTAN. sí. Y la presidenta europea es alemana, von der Leyen. Bueno, es una alemana, es verdad, una figura muy capaz también desde mi punto de vista. está teniendo un rol importante ahora en enhebrar así Europa. Así es. Pero creo que tienes razón, la institución internacional, la organización internacional más importante actualmente es la OTAN. No quiero decir que la Unión Europea no tiene ninguna importancia. Creo que, bueno, lo que pasa es que tanto la OTAN como la Unión Europea, bueno, son 2 organizaciones muy unidas actualmente. Más que antes. Muy coordinadas. Muy unidas, muy coordinadas, bien coordinadas, mejor coordinadas como antes. Y eso es una consecuencia de esta guerra en Europa del Este, porque antes ambas instituciones, especialmente la Unión Europea, Bruselas, hubo muchas peleas internas. Bueno, todavía hay peleas con Hungría, claramente, Con Orbán. pero es un tema menor. No ahora, con Polonia, sí. antes había pelea con Polonia. Así es, Ahora Polonia así es es. Sí, sí. buen alumno en el Así es. colegio europeo. Así es es, muy mejor. interesante lo de la OTAN porque es como volver a antes de 1990. Es volver 30 años donde la OTAN tenía el peso Sí, y el enemigo político. era el Kremlin. Exactamente. Vuelve a Sí, ser el sí. enemigo del Kremlin. Sí. Retrocedemos 30 años y la película parece repetirse. Así ¿Me es, parece sí. que nos tomemos un avión y vamos a tener jet lag porque nos vamos a ir al otro extremo, muchos usos horarios? Aprovechemos esa enormidad de Rusia, Sí. nos vamos yendo, llegamos hasta el final de Rusia, Vladivostok, bajamos un poquito y hay que decirle a la audiencia que quien
está siendo entrevistado aquí. Antes de Argentina estuvo destinado en Seúl, Corea, y fue un apóstol del liberalismo algunas veces, cruzando el paralelo 38 y llegando a la capital mundial del Museo Internacional del Marxismo Oprimido, a Pyongyang, al régimen de los Qing. Asia se está complicando también, en general, ¿no? Sí, bueno, eso tiene que ver en primer lugar, lógicamente, con China. Hablamos sobre China quizás en algunos minutos, pero empezamos con mucho gusto con Corea, con la península coreana, entonces con este conflicto, porque lo que pasa es que, bueno, antes de esta guerra en Europa del Este, bueno, entre Rusia y la Ucrania, el mundo la Ucrania como símbolo del mundo del oeste, antes de esta guerra, bueno, el último capítulo de la Guerra Fría fue el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y es completamente verdad, es una manera de museo, Pyongyang y, bueno, Corea del Norte en general. Pero lo que pasa es que es muy interesante que no es comunismo. Oficialmente sí, oficialmente es un país donde vale mucho la ideología, bueno, marxista-leninista, pero es solamente un elemento. ¿Qué son, confucianos? En primer lugar, es una dictadura muy brutal, muy brutal. Quizás la dictadura más brutal ahora, al menos en nuestra época. No digo en la historia, pero al menos en esta época. Y bueno, eso tiene que ver con algunos líneas de tradición, y el confucianismo es más una filosofía, pero una filosofía que contiene mucha disciplina. Del orden. Así es, orden, jerarquía, disciplina. Bueno, entonces conocemos orden, disciplina, jerarquía en todo el mundo. Entonces no es algo muy individual, no, algo muy especial, algo muy único, pero creo que es un elemento también, quizás un fundamento para entender, bueno, lo que pasa, lo que ha pasado en Corea del Norte hace ahora más o menos 8 décadas. A mi juicio, acierta con el concepto del orden y la jerarquía, porque esa parece ser una de los déficits de Occidente frente a Oriente. Oriente parece, no importa qué régimen analicemos, parece mucho más ordenado. Planificado, mucho más planificado. Nuestras democracias occidentales son muy desordenadas. ¿Es verdad eso? Sí. Puede ser, digamos, el orden del occidente, del mundo del oeste, de las democracias, es, bueno, el Estado de Derecho, bueno, es el sistema legal. Entonces eso es el orden. Bueno, es, en prima vista parece que el oeste ya no conoce el orden, la estructura. Los procesos, etcétera, pero no es así. Es un orden liberal, lógicamente es un orden más liberal, un orden democrático, pero los países democráticos, republicanos, etcétera, tienen sus estructuras, lógicamente también tiene su jerarquía. Es una jerarquía menos compleja, eso es verdad, es una jerarquía un poquito más transparente, sí, eso es muy importante. Menos permanente. Así es. Xi Jinping ya lleva 10, 15 años más, 20 años más. King tiene 50, así es. 30 años, así es. Bueno, toda la familia, 80 años en el poder. Sí, yo me refería más, en Occidente siento que hay como un disconformismo exacerbado de parte de la gente que no parece estar conforme con lo que vive, no parece estar cómoda. Está reclamando todo el tiempo. Está frustrada con la democracia, con la república. Sí, claro, y eso es la observación es verdad. No estoy muy feliz con esta realidad, con esta observación, pero eso es verdad. Lo que pasa es que yo creo que esta situación en muchos países, no en todos, pero en muchos países, en países muy esenciales como los Estados Unidos, un resultado es la afinidad, la simpatía de la gente para el populismo, para la nación,
el nacionalismo, nacionalismo. Para el regionalismo. Entonces la gente, no todos, lógicamente, estamos generalizando un poquito, pero la gente, mucha gente... Hay espacio para soluciones no tan democráticas. Para cuestiones, bueno, para temas de la identidad nacional, étnica, religiosa, etcétera, ¿Y eso es un etcétera. retroceso? Yo digo sí, yo digo, bueno, de vuelta, no estoy muy contento como demócrata, lógicamente, como republicano, como liberal, no estoy muy feliz, pero lo que pasa es que, bueno, está bien si la gente, es completamente bien, si la gente está buscando una identidad, pero debe ser, bueno, una identidad religiosa, por ejemplo, étnica, etcétera, etcétera, ética. Está bien si aceptan las reglas del Estado de Derecho, las reglas de la democracia y los procesos. El respeto de las Entonces, otras minorías. así es. Bueno, si esta búsqueda de una identidad nacional, etcétera, etcétera, está dentro de un marco, dentro de un marco legal. Entonces no es un problema, porque bueno, estamos hablando en los Estados Unidos, en el caso de Alemania, de Argentina, estamos hablando de sociedades complejas, pluralistas, y es claro, ningún problema si hay varios estilos de vida, de ideología, etcétera, etcétera, pero dentro de un marco. Antes seguramente Daniel va a meter un tema de un príncipe alemán que anda por ahí, sí. Pero yo te quiero, para terminar, Oriente, si me permiten Sí. los dos. Sí. ¿Qué estaría pasando en Oriente? ¿Puede simplificarse diciendo que Occidente, atendiendo Ucrania, permite, sobre todo Estados Unidos, que China, Corea del Norte empiecen a aprobar Estrecho de Taiwán, Paralelo 38, ir viendo a ver hasta dónde Estados Unidos puede atender tantos frentes al mismo tiempo? Está muy entretenido con Rusia, Estados Unidos, y tal vez China, los Kim, estén pensando que hay espacio para que ellos puedan avanzar con sus pretensiones particulares. Sí, claro. Bueno, claramente. Entonces, yo creo que, bueno, para los Estados Unidos, para Washington, con la gestión actual, la administración de Biden, es bien claro que, bueno, en algún momento, cuando la situación en Europa con Rusia se tranquiliza, ¿no? Esperamos que sea muy pronto, porque estamos hablando de una guerra muy brutal. Entonces, cuando la situación se tranquiliza un poquito, la expectativa, me parece, la expectativa es que, bueno, Europa se preocupa, bueno, de Rusia, bueno, reconstruir, bueno, la Ucrania lógicamente y Rusia también, reconstruir, bueno, físicamente, políticamente, bueno, esos países, mientras que los Estados Unidos, porque bueno, el enemigo político, el desafío político, bueno, es Beijing, es China, más que Rusia. Y muy interesante entonces, bueno, compartir, si tenemos un minuto más quizás, para mí es muy interesante compartir las estrategias de Rusia y de China, porque lo que pasa es que, bueno, yo sé, bueno, Rusia tiene sus actividades en las redes sociales también, pero en general, lo que está haciendo Rusia, en el sentido del Kremlin, Putin, no Rusia como país, como cultura, pero lo que está haciendo Putin y el Kremlin en su entorno, es una guerra muy clásica. Bueno, estamos entonces en el siglo XIX, XX quizás, una guerra clásica. Casi es la vieja Suecia contra San Petersburgo. Así es. Una cosa así. Bueno, entonces es completamente inmoral una guerra, es completamente inmoral políticamente, éticamente, pero económicamente es una locura. Desde mi punto de vista, el desafío más grande, el enemigo político más grande de los Estados Unidos es China, no es Rusia. Porque lo que está pasando, Rusia, lo que está pasando en Rusia, en el sentido, bueno, en el Kremlin, Putin y su entorno, están realizando una guerra clásica.
y es algo muy old-fashioned, es algo del... Estamos en el... Así es, estamos en el siglo XIX, quizás XX, en la Guerra Fría, pero bueno, estamos ahora en el siglo XXI. En principio, bueno, una guerra es completamente inmoral, desde un punto política y ética, etcétera, etcétera, pero es completamente, es una locura económicamente también y estratégicamente lo que está haciendo China. Con esta ruta de seda es mucho más inteligente. Bueno, digamos, la visión es más o menos la misma, con muchas diferencias, yo sé, pero es más o menos la misma. Bueno, dominar económicamente, en el caso de China es más económicamente, en el caso de Rusia sí, pero está construyendo... Sí. Portaaviones, está armando una armada importante. Bueno, están bueno, construyendo infraestructura en muchos países en el mundo, no solamente en Europa, en África, en América Latina también. Entonces, eso es una estrategia, bueno, muy peligroso, muy problemático al menos, un desafío también, pero es mucho más, bueno, estamos mucho más en el siglo XXI con esta estrategia. Bueno, o no sangre, no sangre. Está clarísimo que Estados Unidos está preocupado en América Latina por el desembarco chino. Sí, claro. Está preocupadísimo, claro. Es lo que más le importa probablemente. Sí, por supuesto, sí. En Brasil, en la Argentina. La sola idea de que los chinos pudieran tener alguna especie de base en Ushuaia, en el fin de la puerta de la Antártida, sí. Los vuelve locos. Claro. Sí. Y tienen razón. Así es. O sea, hay dos frentes internacionales. El chino, que es mucho más estratégico de largo plazo, más peligroso para Estados Unidos, y el, no sé, visceral Putin. O el táctico. Que cree que... Putin puede estar haciendo el trabajo sucio. Sí, no, así. No sé cómo le va a salir ese trabajo, pero bueno, va a terminar. Un último comentario, porque es muy relevante, porque lo que está pasando en China es muy interesante. Por un lado, bueno, China es muy grande, potente económicamente, hay mucha gente, etcétera, mucho dinero, etcétera, etcétera. Por eso, y tiene como non-democracia, como un sistema autoritario. Bueno, están pensando, están trabajando en otras dimensiones temporales. Entonces, China como no hay elecciones, así es, pueden planificar a mediano y largo plazo. Y lo que pasa es que, bueno, como muchas dictaduras, no todas, pero como muchas dictaduras, nos dicen claramente que quieren. Y entonces para ellos el horizonte es el año 2049, es el aniversario de la fundación de la República Puebla de China. Entonces eso es la perspectiva, eso es el horizonte, faltan más o menos 30 años, 27 años, es mucho, y bueno, en este periodo, bueno, quieren incorporarse a Taiwán. Es bien claro, no es un secreto, es bien claro. Y bueno, ahora es muy interesante. Ya lo hicieron con Hong Kong, que parecía imposible, y lo deglutieron. Lo sabemos, pero lo que pasa es muy interesante. Este COVID puede ser, quizás estoy muy optimista ahora, puede ser un pequeño game changer. Porque, bueno, conocemos las noticias. Se equivocó. Así Xi es. Jinping. Y gravemente. Puede ser un problema quizás para nosotros también, pero en esos días y semanas es un gran problema para China, para el sistema político y para la economía, lógicamente, y para digamos, un desafío para el vínculo entre el pueblo y la gestión, porque hubo un contrato inoficial como en Rusia también, entre una gestión autoritaria y el pueblo no democrático, invisible más o menos, anónimo. Y el contrato es, bueno, nosotros como gestión, como gobierno, digamos como gestión, garantizamos, bueno, la tranquilidad, paz para ustedes y nosotros podemos trabajar, podemos dominar. Y somos más eficientes que Occidente en combatir el COVID. Y ahora bueno, es muy interesante observar este desarrollo. Ahora se puede observar algunos problemas y el pueblo ya no es tan anónimo como antes, ni en Rusia, pero especialmente en China, y eso es un proceso muy interesante. Por eso y en Irán también. En Irán muy interesante también, es una dictadura muy brutal también.
Y bueno, tenemos tres casos casos distintos, bueno, con sus cosas individuales, únicas, pero muy interesantes. O sea, vos tenés una esperanza que el pensamiento liberal, finalmente, de los derechos individuales en sociedades tan distintas como Irán, China o Rusia, se impone. Hay un dato que no quiero dejar pasar por alto, y es que probablemente el mensaje que está mandando Xi Jinping al interior de China sea: vamos a volver a Mao. Vamos a volver a Mao. Esa es como la idea. No vamos a ser liberales. En el último congreso barrió con todas las formas posibles de liberalismo de mercado. Sí, pero sigue siendo capitalista porque es un mensaje extraño, ¿no? Sí, pero pareciera dedicado al interior de China, no al exterior. Tenemos que ir concluyendo. Sí, concluyendo, a mí... ¿A vos te preocupaban por alguna extraña razón unos príncipes alemanes que parecían, o sea, hablar de príncipes alemanes da la sensación de volver ya ni siquiera al siglo... No. A la preunificación. A la preunificación, exactamente. Sí, pero y aparecieron. Sí. Y además queriendo hacer una especie de golpe de Estado. En Alemania. Sí, no, unir golpe de Estado con Alemania parece imposible para nosotros en este tiempo, ¿no? Sí. Así es un caso muy interesante. Bueno, estamos hablando de Reichsbürger en alemán, ciudadanos del imperial, en una traducción, o sea, un grupo monarquista, un grupo cuyo referencia política es el imperio alemán, el Kaiser, el emperador. Y entonces yo creo que nunca fue muy peligroso este grupo. Yo sé que la gente tuvo muchas armas porque hubo algunos vínculos con el sector militar, pero digamos la mayoría de los miembros de este grupo fueron como se dice, militares. Entonces creo que solamente un soldado activo, un soldado mayor, pero la mayoría emeriti, etcétera. Entonces, pero lógicamente eso es verdad, con acceso, con un stock de armas y con acceso a armas. Pero lo que pasa es que creo que nunca ha sido muy peligroso este grupo, y por suerte, las instituciones en Alemania funcionan. Entonces, y este príncipe, en primer lugar, una figura completamente inconocida en Alemania, este príncipe Henry III de Reuss. En primer lugar, la figura completamente inconocida, y la dinastía Reuss, una dinastía, hay dos ¿cómo se dice? Dos ramas de una dinastía en Turingia, entonces en Alemania del Este. Todo muy chiquito. Sí, todo muy chiquito, y nadie en Alemania ha conocido esas dinastías antes. ¿Vos decís que no tenemos que preocuparnos por eso? No. No estamos hablando de la dinastía de los Hohenzollern, la dinastía del último. Fueron los descendientes del Kaiser. Sería otro tema, pero los Reuss. O los Hannover. O Hannover o Wittelsbach o algo así. Ustedes lo saben exactamente, creo que todos los rehenes que hay en Europa tienen raíces alemanes. Entonces, los reyes, sí, claro. En Inglaterra, en Países Bajos, en Suecia. Dicen que en todas las cortes habla alemán. Así es. Sí. Que la reina Sofía tenía que hablar alemán. Porque reina Sofía también, sí, claro. Sí. ¿Hablamos de otro alemán? Sí. ¿De otro alemán que está enfermo? Sí, hablemos de ese alemán. ¿Quién es? De Benedicto. Sí. Papa alemán. El bávaro. Probablemente el papa más influyente, ¿no? Porque fue un gran papa. Fue el papa detrás el poder detrás del Papa Juan Pablo. El poder con él, y el poder diluido con Francisco, pero un poder que aún conserva. Simbólico, pero se conserva. Yo digo, con respecto a Ratzinger, Papa emérito, que está en una situación muy complicada, una situación de salud muy complicada. Yo digo que fue lo mismo como Ludwig Erhard. Ludwig Erhard fue excelente como ministro de Economía,
más que 10 años, pero no fui tan excelente como canciller. Lo mismo con Ratzinger. Ratzinger fue una persona con mucha influencia como jefe de esta, ¿cómo se llama?, de esta congregación de la fe. Y una figura importantísima, una figura no tan conocida, y mientras que Juan Pablo II fuese el pastor del mundo, con un carisma impresionante, muy conservador también, con respecto a la visión teológica y digamos, la política de la Iglesia. Creo que estuvimos en línea, Ratzinger y Wojtyła. Pero Ratzinger muy importante como en el segundo, como se dice, en la segunda línea. Como papa no fui tan, desde mi punto de vista, no fui tan importante. Fue el síndrome ese de Maquiavelo queriendo transformarse en príncipe. Sí. Maquiavelo, el príncipe es el príncipe. Digamos, estamos hablando de 8 años, Papa Benedetto, el periodo en cargo. Creo que algunos acentos, algunas iniciativas fueron la reconciliación con la ortodoxia, pero eso fue un tema de Juan Pablo también. Este deseo, viajar a Moscú, eso fue el gran deseo de Juan Pablo II. No pudo. Y no fue posible. Y a Beijing también, eso fue el sueño. Pero Ratzinger también continuó, siguió con esta política de la reconciliación con la ortodoxia, no con los protestantes, con la ortodoxia y con los grupos tradicionalistas dentro del catolicismo. Eso fue muy complicado. Este obispo Williams de Inglaterra, muy antisemítico, eso fue quizás un pequeño escándalo, especialmente porque Ratzinger fue alemán y entonces un papa alemán vinculado con un obispo antisemítico fue un problema. Fue todo muy complejo. Sí, muy complejo. Así es. ¿Y qué futuro le ves a la Iglesia post-Benedicto? Post-Benedicto. La pregunta es interesante porque estamos en la época post-Benedicto. Claro, pero hace 10 años. Con la desaparición física de Benedicto. Claro. Y ahí estamos, alemanes con argentinos, casi una final del Mundial de Fútbol. De fútbol no hablemos. Estamos agrandados. Estamos agrandados. Muy interesante esta pregunta porque la Iglesia en Alemania es diferente. La Iglesia católica en Alemania es muy protestante también. Entonces, ustedes lo saben que hay otro proceso dentro de la Iglesia católica en Alemania, un proceso de una reformación. Casi sísmica, porque digamos son temas que no pueden ser temas y no pueden ser decididos en un marco nacional. Son temas que tienen que ver con el celibato, que tienen que ver con la moral sexual, la aceptación de los gays. Así es. Son más o menos todos temas que no son temas de una conferencia nacional de los obispos, que no son temas de una diócesis, que son temas de Roma, quizás de un concilio, depende un poquito del tema, de una decisión papal, pero entonces eso es algo que lamentablemente no entiende este grupo, que tienen temas bien interesantes, pero sí. ¿Ratzinger frena eso? Sí, entonces... Es un conservador que frena todo claro, eso. Lógicamente, sí. Ratzinger, respecto de este dilema que planteás de los católicos alemanes, que en gran parte serían casi como protestantes cuanto a la moral y todo eso. Sí. Ratzinger es el católico alemán que más alto llegó. Sí. ¿Y dónde está? ¿Dónde juega? Ratzinger claramente en contra. Ratzinger es como Bergoglio también, como Francisco también. Unos conservadores. Es un conservador y es bien claro que para ellos la unidad, la integridad de la Iglesia Católica, la integridad mundial, global, es un principio, es el principio más importante. Y no pueden aceptar, caminos, disidencias, caminos individuales de algunos países. Entonces, bien claro, aunque sea un alemán,
Ratzinger está completamente en contra. Lo que es interesante también que, bueno, en Alemania Bergoglio, Francisco, es mucho más popular que Ratzinger, porque los alemanes piensan que, bueno, Bergoglio es un papa más progresista, más liberal, más abierto, ¿no? Es interesante esa Sí, mirada. así es. Porque Sí, nosotros sí. no lo vemos. Nosotros No. vemos como Un conservador, Claro, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu último? Empezaste preguntándole preguntándole a Lars sobre la guerra y el 22 y la guerra. ¿Cómo terminamos esta entrevista, Daniel? Con la preocupación de Europa por las extremas derechas. Sí. ¿Van a llegar algún día? Bueno, el gobierno de Italia. El gobierno de Italia. ¿Pero es una extrema derecha? No, Sí. no parece una extrema. Parece más una petardista que una extremista, ¿no? Bueno, vamos a ver, no estoy seguro. Bueno, Italia es un ejemplo. Bueno, son 3 partidos derechistas, conservadores, ultraderechistas, ¿no? Son tres partidos distintos, bueno, con distintos vínculos, pues muy interesante en los grupos, en los bloques, en el Parlamento en Bruselas, en Estrasburgo, es muy interesante también. Pero bueno, es un caso muy excepcional y bueno, yo creo, conociendo a Italia y respetando mucho a Italia, no sé qué pasará en el año que viene. Bueno, es muy probable que en el año que viene tenemos otro gobierno, otra constelación, quizás liberal y izquierdista en Roma. Vamos a ver. Pero bueno, la pregunta Puede pasar es... cualquier cosa. Bueno, en Francia, yo digo lógicamente por suerte, fue reelegido el centrista. el liberalismo centrista, demócrata, en esta dirección. Pero bueno, con un resultado no brillante. Entonces, en Alemania, por suerte también, la izquierda, bueno, estamos hablando de derecha, pero la izquierda es otro partido populista, perdió hace un año y bueno, la alternativa para Alemania como partido derechista populista no es muy importante. Es parecido a Vox en España. Así es. Bueno, las próximas elecciones en un país grande en Europa serán las elecciones, creo que en marzo del año que viene en España. Bueno, vamos a ver qué pasará. Me parece que, bueno, según algunas encuestas, bueno, el Partido Popular es muy fuerte actualmente, pero bueno, entonces sí hay un riesgo que, bueno, los populistas, especialmente de la derecha, van a volver van a fortalecerse en los parlamentos y quizás en los gobiernos, pero no hay una ley natural. Bueno, yo tengo respecto de eso, por lo menos de mi parte, la última visión liberal de Lars André Richter, representante en América Latina, en Argentina digo, pero con mucha preponderancia en toda América Latina, de la Fundación Friedrich Naumann. Y mi pregunta tiene que ver en los liberales. ¿Tenemos que aliarnos a la extrema derecha? Porque hay como una tendencia, sobre todo en países como Argentina, a la confusión. Todo lo que no sea de la izquierda populista, que nos une como enemigo común, como adversario común, y pasa en Europa también, Sí. Obligaría a que todo lo que no sea eso tenga que estar unido. ¿Tenemos que estar unidos con la extrema derecha? Claramente no. Desde mi punto de vista, claramente no. Es un riesgo. Bien claro que acabas de decir que los liberales, como los conservadores, como la derecha, en sus variaciones, somos enemigos de la izquierda, de los marxistas, etcétera, etcétera. Yo sé que, yo tengo lógicamente una perspectiva muy europea, pero creo que, yo veo un riesgo que, con una coalición, con una alianza, con los conservadores, con la derecha, especialmente con la derecha, hay cristianócratas también aquí en América Latina, pero estamos hablando de la derecha. De Sí. Bolsonaro. Así es. Y yo estoy seguro, y la historia lo prueba, que los liberales siempre van a pedir.
siempre van a ser absorbados, siempre van a perder. Así es, estoy relativamente seguro. Bueno, eso pasó muchas veces, varias veces, y yo sé que es es lo mismo en Alemania. El Partido Liberal es muy pequeño, necesito partners en una coalición, no tiene una mayoría absoluta, lógicamente. Pero tenemos que, los liberales aquí en América Latina y especialmente en la Argentina en el año que viene, el año electoral, tienen que buscar vínculos con otros partidos, otros grupos, otros movimientos democráticos. Bien claro para mí. Seguramente podríamos estar hablando horas del mundo, la geopolítica, pero bueno, el tiempo es corto y creo que ha sido un pantallazo por una zona del mundo. No hablamos mucho de Latinoamérica, pero no era la idea. No, la idea era hablar de Europa, Asia, China. Y lo hablamos. Y de la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica. De la interna entre el Papa argentino y el Papa alemán. Y repito, no quiero hablar del tema más importante que es el Mundial de Fútbol. Exactamente. No querés hablar mejor de no eso. Hablemos. No querés hablar. Mejor no.